Acompañadme, por favor, a la lectura de Mateo 6, del 9 al 15. El Evangelio según San Mateo 6, del 9 al 15. Vosotros, pues, orad de esta manera. Leo en la Biblia de las Américas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Oremos. Dios, te quiero pedir que seamos un pueblo tuyo que vive esta realidad, que disfruta del perdón otorgado por ti y que puede perdonar. Ayúdame en este tiempo de reflexión ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. En esta serie que estamos teniendo sobre la oración, en estas reflexiones sobre el conocido como el modelo por excelencia, el Padre Nuestro, que Jesús nos deja, hoy quiero subrayar esta enseñanza del versículo 12. Quisiera titular esto como algo así como el perdón hace eficaz la oración. El perdón hace eficaz la oración. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Bueno, no es muy difícil de entender. Necesitamos nosotros mismos ser perdonados. Necesitamos del perdón divino y muchas veces que éste se confirme a través del perdón que otros nos tienen que otorgar. Y además, es necesario que este perdón fluya a otros a través de nosotros, de manera que perdonemos. Y como vemos, nuestra relación con el Dios vivo, amante, que se nos revela en las páginas de la Escritura, esta relación fluida se atasca, no avanza. Algo se paraliza si no perdonamos, si optamos por el resentimiento. Bueno, sabemos que este modelo de oración, el Padre Nuestro, ¿no?, conocido, no es una oración que hay que repetir como un loro, sino un modelo que nos enseña aspectos que deben presidir nuestra vida de oración. Al principio de este modelo, como hemos venido exponiendo, Jesús nos dice que pongamos la vista en Dios, en nuestro Padre Dios, en sus intereses. Ahora hay estas peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades más profundas: pan, perdón y protección. Y como decíamos, una de esas necesidades es la del perdón. Nada trae más paz al alma, más liberación de cargas interiores, que saberse perdonado. Y nada libera más que perdonar. Permitid que empecemos con una reflexión sobre el perdón al comenzar nuestra vida cristiana, como si fuese el punto 1.
Claro, esta oración provee de un modelo de oración que tiene lugar entre un hijo y su Padre Celestial. O sea, que para llegar a ese grado de relación personal con Dios, en la cual ahora Él es mi Padre, hemos tenido que creer a Cristo, recibir su persona, sus enseñanzas, aceptarlo plenamente, creerlo, como nos recuerda Juan 1:12. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creo que es necesario que antes de entrar en algún detalle más ya específico de lo que el versículo 12, 14 y 15 nos dicen, recordemos que la historia del Evangelio es una historia de perdón. El Evangelio es la buena noticia de que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que implica confesarlos ante Dios, reconocerlos, creer que Cristo pagó el castigo que yo merecía por ellos en la cruz. O sea que Él cumplió mi sentencia. Él llevó la sentencia por mí. Cuando yo creo eso, los beneficios de la obra de Cristo se me aplican a mí. Y Dios, como leemos en Colosenses 2:14, quita el acta de los decretos que hay contra mí y se me aplica el título de perdonado, absuelto de la culpa, justificado. Esto es renovador, ¿no? Es ilusionante, ¿no? Porque cuando leemos la Biblia nos encontramos en ocasiones, y esto no hay que perderlo de vista, a un Dios que es santo, que es fuego consumidor, que se nos manifestó en el monte Sinaí de una manera terrible. Dice que si os recordáis, Éxodo 19, Deuteronomio 5, Hebreos, estaban espantados y temblando, incluido el propio Moisés, en ese momento en el monte Sinaí en el que Dios va a explicar sus demandas, su ley, lo que iba a poner en evidencia nuestro diagnóstico moral de toda la raza humana. Pertenecemos a la mayoría moral inmensa de pecadores, de fracasados ante las demandas de este Dios justo y santo. Y se nos revela en la Escritura que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero también leemos ahí mismo que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. De modo que nosotros ahora, quienes hemos creído, ya no estamos aterrorizados ante el Dios de la ley, ante el monte Sinaí, sino que, como nos recuerda Hebreos, estamos confiados, esperanzados y renovados ante otro monte, el monte Sión. ¿Os acordáis de Hebreos 12? Hebreos 12, 22 siguientes. Vosotros, dice, en cambio os habéis acercado al monte Sión, y acaba de decir, no os habéis acercado a Sinaí, sino al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a millares de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Esa sangre, sabéis que en la Biblia la sangre es la vida. La sangre rociada es la vida de Cristo en la cruz, dada por mí, y se me aplica y soy perdonado. Así que, en este primer punto de el perdón de Dios al comenzar nuestra vida cristiana, aunque esto daría para muchas predicaciones, permitidme resumirlo en algo así. Imagínate que yo me convierto a Cristo hoy, pues todos mis pecados hasta este momento han sido perdonados. A toda mi trayectoria anterior, Dios la nombra en su palabra cosas viejas, que ya han pasado. Y surge una forma novedosa de vivir. Todo es hecho nuevo, ¿os acordáis? 2 Corintios 5, 17. Y Dios declara, porque Cristo ha pagado mi deuda, que se me aplican sus beneficios, que el castigo de mi pecado cayó sobre él, y si acepto esto creyéndolo ante el tribunal del Dios Santo, que también me ama, soy declarado inocente. No hay cargos contra mí. Ya no hay condenación. Alguien se hizo cargo de la hipoteca de mi condenación por el pecado. Fue Cristo en la cruz. Por sus exclusivos méritos, si yo muriese hoy y me acabo de convertir hoy, sé que tengo vida eterna, como aquel ladrón en la cruz.
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús cuando Él se vuelve arrepentido. Y paso a estar con mi Dios amante. Así es como Dios ha amado tanto al mundo, que ha dado a su Hijo para morir por nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no estás en este grupo de creyentes en Cristo, por favor, considera decir sí a Cristo, creer en Él, decirle que entre en tu corazón. Y Dios no tiene en cuenta entonces ya mis pecados pasados. Es algo sobrenatural, ya que nosotros, mientras tengamos memoria y nos funcione la mente, nos seguimos acordando, avergonzados de un pasado sin Dios, pero recordando que Él ha decidido, Él lo puede hacer, ha declarado que olvida esos pecados que han sido confesados. Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Aleja tanto de nosotros, ¿verdad?, nuestras transgresiones, como nos dice el Salmo 103, como está lejos del oriente del occidente. Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y Miqueas 7, 19, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Es una maravilla que genera en nosotros gratitud, porque Dios dice esto entonces de mi vida pasada. De modo que si tenemos, y todos caemos en ello a veces, la tentación enfermiza de volver a darle vueltas, a recordar nuestros pecados de antaño, nuestra vida anterior, con culpabilidad, y de verdad hemos creído en Cristo y has confesado tus pecados, sería ya una falsa culpabilidad, porque has sido perdonado. Sería como si entráramos de nuevo a la sala judicial y le explicáramos al juez pues lo agobiados que estamos, porque mire usted, yo cometí unos delitos antaño. El juez nos mirara, conocedor de nuestro expediente, y nos dijera, mire, su caso está resuelto, todo ha sido perfectamente pagado, la justicia no tiene nada contra usted, usted está libre de cargos. Por favor, tenga la bondad de abandonar la sala y disfrutar de su libertad. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la esencia del Evangelio, el perdón de nuestros pecados para aquellos que creemos. En segundo lugar, permitidme que hable del perdón al continuar nuestra vida cristiana. Vale, me he convertido, todo lo anterior ha sido saldado, zanjado, perdonado. Sin embargo, en mi nueva vida con Dios, comenzando de cero, Él me avisa de algo importante. Que aunque mi vieja tendencia a quitar a Dios de mi mundo ha sido desactivada y el poder de la cruz es mayor, porque mi viejo hombre, a eso le llama la Biblia, esta vieja tendencia, ha sido crucificado con Cristo, como nos dice Romanos 6, ha muerto, ha sido desactivado. Dios me avisa en su palabra, qué padre tan realista tenemos, de que no siempre tendré la fe para creer esto. Tropezaré, pecaré, aunque no vaya a hacer del pecado un estilo de vida. Si el pecado realmente me vuelve a definir constantemente, habría que dudar mucho entonces de una conversión genuina. Y que tenderé a soltarme de la mano de mi Padre Dios y pretenderé incluso vivir la vida con etiquetas cristianas, en mis fuerzas, con esa soberbia que es pecado, ¿no?, que conocemos bien y de la que nos avisaba Tomás la semana pasada, ¿no?, cuando nos hablaba de la autosuficiencia del apóstol Pedro, que pensaba en sus propias fuerzas, estar por encima de los demás, ¿no? Paradigma de nuestras autosuficiencias, ¿no? Así que, aunque me haya convertido a Cristo hoy y esté súper alegre por ello, imagínate, y agradecido por el perdón de Dios, de mis pecados pasados, a partir de hoy notaré que he de seguir luchando con áreas de debilidad en mi vida. Y aunque la lucha en sí no es pecado, sí, en ocasiones pecaré. Por omisión o por comisión. Por cosas buenas que dejo de hacer o cosas malas que hago, pienso, digo, hago. Es verdad que cuanto más conocemos a Dios, más nos duele esta realidad, más nos duele ofenderle. Así que cuando pecamos, no decimos, bueno, como soy pecador y he de pecar, pues ala. No.
No, si hago eso es que estoy menospreciando, es otro pecado de menosprecio de Dios. No, nos duele, nos duele. Ofenderle nos entristece. Y es bueno que así sea. Pero es que Dios es realista al avisarnos. ¿Os acordáis de que dirigiéndose a nosotros, los ya creyentes, Dios nos recuerda en 1 de Juan 1, 8, 10, si alguno dice que no peca, miente, ¿no? Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso, ahora sí, Mateo 6, 12, el Señor nos recuerda en su modelo de oración que un ingrediente que nunca puede faltar es que tenemos que orar pidiendo el perdón continuado por nuestros pecados, que es lo que significa la palabra deudas, deuda moral, pecado, ofensa. Perdónanos nuestras deudas. Bueno, el mismo apóstol Juan, en el sitio que acabo de citar, en el versículo siguiente, 1 de Juan 1.9, dice que si confesamos, y esto va para creyentes, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y antes en el 7 nos ha recordado la sangre, otra vez la vida de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, la vida que Cristo dio allí, tiene un efecto perdurable de perdón constante. No sé cuánto porcentaje de nuestras oraciones dedicamos a la confesión. A veces me he sorprendido a mí mismo en el mundo de la petición y muy poquita confesión sincera, pausada. Hace tiempo que me he propuesto, principalmente al final del día, pero a veces hay que hacerlo antes también, parar en oración unos momentos de tener unos momentos de autoexamen y confesión de mis pecados ante Dios y pedirle perdón, pidiéndole su luz para que ilumine mis rincones oscuros, ¿no? Y pueda ver las telarañas y la inmundicia acumulada de mi pecado, ¿no? Así que el perdón en nuestra vida inicial como creyentes, el perdón continuado en nuestra vida diaria. Y ahora el tercer punto, el perdón otorgado a los otros. Porque el versículo dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y nos dicen los expertos en las lenguas originales, el texto del versículo 12 lo capta muy bien la traducción en español. Tiene una estructura gramatical que implica yo ya he perdonado a los que me han ofendido. Y de la misma manera yo te pido, Padre, que me perdones a mí. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y fijaos el aviso del 14 y del 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. El resentimiento, la decisión de no perdonar es como una especie de trombo que se pone ahí en las arterias de la vida espiritual y no deja fluir el perdón de Dios hacia nosotros, porque nosotros decidimos no perdonar y es causa de parálisis espiritual. ¡Ay, cuántas vidas! Ha sido mi experiencia en ocasiones y cuántas vidas conozco paralizadas. ¿Cuántos matrimonios conozco paralizados con dinámicas patológicas entre ellos porque hay un resentimiento del uno a la otra, de la otra hacia el uno, por ejemplo? En la vida cristiana, en nuestra vida en general también. Es vital para poder perdonar las ofensas que otros nos hacen. Lo siguiente, es imprescindible, permitidme que sugiera ahora algunas cosas ante vosotros, que yo mismo tenga una conciencia clara de la gravedad de mi propio pecado ante Dios y haga una valoración profunda de la magnitud del perdón y de la gracia de Dios que yo mismo he recibido. Si yo no me veo a mí mismo como un pecador indigno delante de Dios, que fui recibido
e invitado al banquete de su misericordia y de su gracia, porque me amó hasta el punto de salvarme la vida, dándola en mi lugar, por su sola decisión, su solo amor, su sola gracia, sin que yo la mereciera. Si yo no me veo así, no podré perdonar a otros cuando me ofenden. La paja de su ojo me parecerá insoportable y no veré la viga que está en el mío. Y entonces me erigiré en alguien que es el juez sobre los demás, cuyo sentido de justicia de cómo deberían ser las cosas será la bandera con la que mediré los conflictos contra mí mismo y contra los demás. Y eso traerá finalmente queja y con el tiempo amargura y resentimiento. Porque perdonar significa renunciar a mi propio sentido de justicia, tal y como yo lo entiendo. Si no perdono puedo ser, si no tengo conciencia de mi propio pecado, puedo ser como aquel deudor que el Evangelio nos habla. La parábola de los dos deudores. Aquel deudor que exigía cruelmente cobrar una deuda real y de cierta importancia, pero no tenía en cuenta que a él mismo le habían perdonado una deuda infinitamente mayor si hiciéramos las cuentas. Soy un pecador indigno que he sido perdonado al máximo. Y así tengo que verme. Bueno, el otro extremo a veces de verse como un pecador indigno, por cierto, no debemos irnos al extremo enfermizo en el que me veo tan indigno que pienso que ni tan siquiera la muerte de Cristo es suficiente para perdonarme y estoy dando vueltas a mi pecado. Cuidado, esta es una forma sutil de orgullo espiritual. Esta labor la realiza el Espíritu Santo. Estoy convencido de que solo la labor iluminadora del Espíritu Santo nos puede abrir los ojos para ver esto. Y solo su poder nos puede capacitar para ello. Así que os animo, esto va de la oración, a que le pidamos al Señor: Señor, aumenta mi percepción espiritual de cuánto me has perdonado a mí, para entender que pecar es humano, perdonar es divino. Dejadme que ilustre con apuntes de una historia real lo que solo Dios puede hacer para ayudarnos a ver nuestro propio pecado y las consecuencias prácticas tremendas que esto puede tener. Hace unos años, cuando mis abuelos eran jóvenes, Europa estaba inmersa en una guerra horrible. Lo que hemos vivido ahora en la pandemia no es nada comparado con lo que se sufrió en muchos lugares. Holanda, el país, fue invadida rápidamente por el ejército alemán. Las tropas de Hitler pronto empezaron a perseguir a los judíos con el fin de exterminarlos. Y en una familia de la ciudad de Haarlem, en Holanda, una familia de relojeros, la familia Ten Boom, cristianos comprometidos, decidieron dedicarse a salvar vidas. Abrieron clandestinamente su casa para acoger a judíos perseguidos por el régimen nazi. Para ello, parte de una de las amplias habitaciones de la gran casa fue convertida en un refugio, el refugio secreto. Ahora es una casa museo, podéis hacer una visita virtual si queréis. Casa, museo, Haarlem, el Hidden Place, el refugio secreto. Y vais a sorprenderos. Aunque toda la familia estaba implicada en esta labor de rescate, dos hermanas fueron las protagonistas principales de esta, vamos a llamarle, aventura. Corrie y Betsy Ten Boom. De hecho, Corrie Ten Boom, ya con el Señor desde 1983, escribiría un libro que os recomiendo, por favor, encarecidamente que leáis, si no lo habéis hecho ya. Se titula El refugio secreto. Bueno, pues así estuvieron 2 años, dando cobijo de manera clandestina a docenas de personas. Tenían ahí todo un código para alertarse ante posibles soldados que podían asomarse por ahí, arriesgando con ellos sus vidas por amor a los que eran perseguidos injustamente. Corrie tenía un fuerte carácter, ella lo confiesa. Por algo fue la primera mujer con título oficial de relojera de Holanda. Betsy
según nos cuenta Corrie, su hermana, tenía un carácter más dulce, cultivaba una relación muy cercana con el Señor, de oración constante, y también había sido dotada de una especial sensibilidad artística y estética. Pues esta labor se vino abajo porque fueron traicionadas por Jan Vogel, un holandés que colaboraba con los nazis y que ellas conocían. Y tras el chivatazo, bueno, pues alguien llamó a la puerta un día, como muy angustiado, les pidió a las hermanas una cantidad importante de dinero para salvar a su esposa, diciendo que su esposa y él eran judíos y que parecía que había un policía corrupto que les había asegurado que si le daban esa cantidad de dinero, pues haría la vista gorda y así, bueno, sería liberada su esposa. Corrie no tenía la cantidad que pedía, pero finalmente invirtió todos sus ahorros, consiguió que le dieran más, reunió esa cantidad y cuando este hombre apareció de nuevo, en realidad todo era una trampa. La Gestapo quería constatar que en esa casa se apoyaba a los judíos. Una traición a causa del chivatazo de este Jan Vogel. Ese mismo día la Gestapo detuvo a unas 30 personas que entraban, salían en la casa y finalmente entró en la casa deteniendo a las hermanas, al padre de 84 años, que moriría poco después a causa de las condiciones en las que estaban los presos. Cuando estaban detenidas por los nazis, permaneciendo durante horas en esas dependencias sombrías de un cuartel donde estaban detenidas con muchas más mujeres, ahí en unos camastros, las camas que os podéis imaginar, sabiendo quién les había denunciado, Corrie le daba vueltas a la cabeza, ¿no? Y le decía a su hermana Betsy, le dijo: Betsy, ¿no sientes nada por Jan Vogel? ¿No te molesta lo que hizo? Ah, sí, terriblemente. Desde que lo supe lo compadezco y oro por él. Siempre que su nombre acude a mi mente, qué terribles deben ser sus sufrimientos. Eso es lo que le contestó Betsy. Nos confiesa Corrie en su libro: por largo tiempo guardé silencio en aquel enorme cuartel envuelto en sombras, intranquila en medio de los suspiros, ronquidos y movimientos de centenares de mujeres. De nuevo, tenía el presentimiento de que esta hermana mía, con la que había pasado toda mi vida, pertenecía a un orden distinto de seres. ¿No me estaba diciendo en su manera dulce que yo era tan culpable como Jan Vogel? ¿No estábamos él y yo juntos ante un Dios que todo lo ve, culpables del mismo pecado de asesinato? Porque yo lo había asesinado con mi corazón y con mis labios. Señor Jesús, dije con un susurro, ocultando el rostro en la colchoneta llena de bultos, perdono a Jan Vogel y oro para que tú me perdones. Le he hecho un mal grande. Bendícelo ahora y también a su familia. Nos dice Corrie ten Boom. Esa noche, por primera vez desde que supe el nombre de nuestro traidor, dormí profundamente y sin pesadillas hasta que nos despertó la sirena de la fábrica para comenzar el día. Para dar la gloria a Dios, porque esto es algo sobrenatural, que sepáis que ella, una predicación que podéis escuchar en YouTube, podéis escuchar y disfrutar, los que entendáis inglés, de muchas cosas de ella, entrevistas. Cuando la guerra acabó, dice que Jan Vogel fue detenido, ahora las cosas dieron las vueltas, ¿no? Fue detenido por los aliados y condenado a muerte. Y Corrie le escribió diciendo que a pesar del desastre que vino tras su traición, ella lo perdonaba por el amor que Cristo había puesto en ella y le pedía que se reconciliara con Dios. Y él le contestó diciendo que al final de sus vidas había pedido perdón a Dios y creído en Cristo. Y sentía mucho todo lo hecho. De modo que Corrie fue el instrumento de salvación de su propio traidor y malhechor. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Que Dios nos ayude. No puede fluir el perdón divino. No puede llenarnos la plenitud de Dios si retenemos el perdón a otros. Si albergamos deseos de venganza, emitimos juicios que no nos corresponden, si hay amargura,
No podemos ofrecer la ofrenda de adoración a Dios si tengo algo contra mi hermano, como nos recuerda el Señor en Mateo 18. Permitidme, en el último cuarto ya, el último tramo, los siguientes minutos, mencionaros algunas ideas erróneas que circulan entre nosotros sobre el perdón. Mirad, el perdón a otros es una decisión que hacemos, no es un sentimiento en primer término, ¿vale? Es ante todo una decisión, porque los sentimientos aquí son muy traidores y nos confundimos fácilmente, ¿no? A veces pensamos, bueno, me tengo que sentir fenomenal ante alguien que me ha ofendido, regalarle la mejor de mis sonrisas, olvidarlo todo para saber que le he perdonado. No necesariamente. Es sobre todo una decisión, como el amor. ¿De qué tipo? Pues es decidir te perdono, es decir, renuncio a vengarme por lo que has hecho. Me has hecho daño, pero me niego a pretender pasarte la factura de tu ofensa cada vez que te veo. Me niego a que lo que ha pasado entre nosotros condicione constantemente nuestra relación. Condicione, de hecho, nuestra relación. Me niego a eso. Por ejemplo, no me cambiaré de acera cuando te vea venir de frente. Y buscaré tu bien en la medida en que esté en mi mano hacerlo, a pesar de lo que hiciste. Una decisión. Perdónanos nuestras deudas como también hemos perdonado a nuestros deudores. Porque mirad, es normal que los sentimientos sean desagradables. Somos humanos con memoria, recordad. Incluso es normal que haya espacios en los que pueda tener lugar una cierta distancia con el ofensor, pero marcados ya por el respeto, el perdón, la buena voluntad, ¿no? Como vemos, Pablo explica con amor, pero se le nota dolido también y lo expresa en los hermanos en Corinto, en la segunda carta, donde había gente que le acusaba falsamente. Yo recuerdo, perdonad que cuente esto, muy a pequeña escala, ¿no? A mí me ha pasado en el desarrollo del ministerio cristiano que algunos hermanos han señalado que mis motivaciones eran incorrectas en su opinión y me las han explicado, me han dicho lo que pensaban y sencillamente no era verdad. Claro, cuando eso pasa te sientes ofendido, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Pero hay que seguir las pautas que nos marca el Señor en Mateo 18, hablarlo con el hermano, explicar que no es verdad, pero también perdonar. Y a veces incluso entender que, bueno, a veces haces una cosa que puede dar lugar a diferentes interpretaciones, ¿no? Interpretar los motivos de otros, vaya, es muy complejo, ¿no? Se pueden malentender cosas y, bueno, llevar por mi parte las cosas al Señor y perdonar y buscar el bien de ese hermano en la medida de mis posibilidades. Y a veces ha habido incluso circulares que, bueno, movidas, cosas, y no entrar ya al trapo de eso, ¿no? Y dejarlo y a la vez, bueno, pues de verdad no sentirme mal, porque es probable que esta persona pues no esté en el círculo íntimo de mis amistades. Pero perdonar. Por cierto, los sentimientos, capítulo sentimiento, ¿no? Que al principio son muy desagradables, bueno, pues se van atenuando y normalizando con el paso del tiempo, ¿no? Recordad que en esa parte del recorrido mental hay una parte en la que es posible airarse y no pecar. Nos dice Efesios, airaos pero no pequéis, como recomienda ahí el Señor, ¿no? Ahora, sí habría pecado si tras esa ira ya le insulto al ofensor, ya doy entrada a la venganza, ya acepto el rencor y desobedezco hacia lo que Dios me pide, ¿no? Por poner otro ejemplo, si yo me he sentido ofendido por un hermano y ahora le voy a negar el saludo, decido cuando le voy a entrar por la puerta del local de la iglesia o donde sea, decido negarle el saludo, ya estoy pecando, ahí sí. Porque Dios dice que hemos de saludarnos unos a otros. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Recordad que el perdón es un proceso lleno de decisiones continuadas. A veces como un proceso, decisiones continuadas, en el que debemos también entender que funciona la soberanía de Dios, dar cabida, dar espacio, creer en que la soberanía de Dios está dirigiendo las cosas. O sea, con esto quiero decir que no es verdad del todo que eso de perdonar es olvidar. A ver, mientras no tengamos amnesia, como decía antes, mientras tengamos las facultades mentales conservadas, pues recordamos las cosas que han pasado, pero no dejaremos que nos determinen, que nos condicionen. No dejaremos que los tristes recuerdos formen un nido de amargura y de resentimiento.
Por eso perdonar es un proceso, porque aun habiendo resuelto bien el primer asalto y hayamos tomado la decisión de perdonar, pues el deseo de venganza por el mismo hecho, por la misma considerada ofensa, pues suele llamar a la puerta de nuestro corazón muchas veces. El deseo de buscar las facturas del pasado y pasarlas a la cara de quien nos ofendió aparece de nuevo, de vez en cuando. Y cuando eso amenace, pues hemos de repetir la decisión. No, no me voy a vengar, no me voy a vengar, no voy a sacar las facturas. No, eso ya pasó. Aunque me está acordando y me está haciendo daño, no. ¿Recordáis el reencuentro de José con sus hermanos? Toda esta historia preciosa de Génesis 37 en adelante. Lo habían intentado matar. En un sentido, desde el punto de vista humano, le machacaron la vida. Cuando años después, finalmente, sus hermanos, que intentaron quitarle de en medio, cumpliendo esos sueños que él les mostraba de pequeño, se postraron ante quien ahora era ya el vicepresidente José. ¿Recordáis que nos dice la Biblia que se removió en sus entrañas? Tuvo momentos de dureza innecesaria con ellos. Ya sé que quería asegurarse de que no habían hecho lo mismo con su hermano de madre, Benjamín. Pero se nota, sin duda, que estaba haciendo la digestión mental de todo lo que ahí estaba pasando, todo el pasado, el presente y el enfoque del futuro. Y al final, en una franca conversación con ellos, hizo muy bien las cuentas y también señaló la soberanía de Dios en su vida. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para preservar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Esto es un pedazo de versículo, ¿no? Misteriosos, ¿no? Una vez más los caminos de Dios que pueden convertir ofensas, bueno, que nos hacen, en fin, todo esto una escuela en la que somos moldeados un poco más a la imagen de Cristo, el gran ofendido, el gran Salvador. Fijaos que, bueno, el nivel de relación, bueno, pues es diferente ya, ¿no? Perdonar a otros no significa que va a haber siempre una reconciliación de forma que todo vuelve a ser exactamente igual que antes, los escenarios son idénticos. Bueno, pues con el caso de José y sus hermanos, él, pues ahí estaba en palacio, los otros a su ganado y cada uno en su espacio y seguramente los hermanos con un poco de dudas. Al final, cuando muere su padre, ahí nos dice, no sé si ahora se va a vengar contra nosotros, y ahí es donde José dice, no. Pero bueno, ya no eran los hermanos que compartían casa, ya se habían hecho mayores y cada uno estaba en su sitio, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y sí que no hay que olvidarse de algo que es esencial, de que habiendo una decisión por nuestra parte, un no a todo esto que venimos diciendo, el perdón como el amor nos vienen de fuera. ¿De quién? De Dios mismo. Mirad, es muy importante que entendamos esta dinámica de la vida cristiana. Hay dos tipos de amor. El humano, con todas sus florituras, pero es de corto alcance. Ama a quien aman, ¿no? Quien te ama. Imposible amar al enemigo con el amor humano. Incapaz de perdonar las ofensas severas y a veces las pequeñas. Y hay otro amor, el amor de Dios, que según Romanos 5:5 ha sido derramado en nuestros corazones. Entended, es de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es fundamental que entendamos que en la vida cristiana nosotros no podemos nada más que tomar la decisión inicial, extender la mano para que la gracia de Dios, del mismo modo que nos salvó en la cruz en el momento inicial, ahora me ayude a dar un paso más de fe ante la encrucijada que se me presente, sea cual sea. Él nos capacita para esta empresa que es humanamente imposible de ser cada vez más como Cristo. No saquéis pecho ni músculo ahí con las obras, las disciplinas espirituales en sí mismo no tienen poder, nos recuerdan tantas partes de la Escritura. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, solo el amor de Dios, solo el perdón de Dios puede fluir, el de Dios, el de Cristo fluir. Nosotros sí podemos ser canales, eso sí.
Resumiendo, necesitamos el perdón de Dios continuamente. Confesemos nuestros pecados y apropiémonos por la fe del perdón de Cristo. Y segundo, hemos de perdonar a quien nos ofende. Nuestro pecado ante Dios, perdonado por Él, verlo claramente nos capacitará para perdonar a quienes nos ofenden. Haber visto cuán grande es mi pecado me ayudará a perdonar a otros. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. El perdón es un proceso que se construye a base de decisiones continuadas. Y solo es verdaderamente posible cuando fluye a través de nosotros el perdón de Dios. Deseo que Dios os bendiga y nos ayude en este proceso. Sencillamente termino con otro episodio de la vida de Corrie ten Boom que nos ilustrará en esto último que acabo de señalar, de que solo el amor de Dios es el que nos puede ayudar a perdonar. Corrie ten Boom, tanto ella como su hermana, después de esa detención, fueron trasladadas de donde estaban, estuvieron en 3 prisiones y acabaron en uno de los terribles campos de concentración de los nazis, Ravensbrück. Allí, como en todo campo de concentración, las personas eran sometidas a todo tipo de vejaciones, un campo femenino. Los guardas se reían de ellas, mientras las miraban desnudas camino de la ducha. Las prisioneras morían porque estaban en condiciones infrahumanas. Llegaron a morir 96.000 mujeres. Y Betsy, la querida hermana de Corrie, también murió enferma allí. No aguantó el ritmo. De hecho, Corrie perdió al final, como he dicho antes, a su padre, a su hermana, a un sobrino, y su hermano también quedó muy tocado y después de la guerra también murió. Y Corrie fue liberada por un error burocrático, lo pongo entre comillas, ¿no? De nuevo la misteriosa mano soberana de Dios, ¿no? Y tras un periodo de recuperación decidió ir adelante con un proyecto que Dios había puesto en el corazón de ambas hermanas, en pleno campo de concentración, tener una casa de acogida para enfermos mentales, gente tocada, y dar conferencias hablando de la esperanza del Evangelio y de cómo la luz de Cristo había brillado en los oscuros pabellones del campo de concentración de Ravensbrück. Nos cuenta en su libro: continué dando conferencias en parte porque la casa de Blomendal se mantenía con contribuciones y en parte porque el deseo de conocer la historia de Betsy, su hermana, parecía aumentar con el tiempo. Viajé por Holanda, otras partes de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, donde existía una necesidad más imperiosa era en Alemania, un país en ruinas, con sus ciudades convertidas en cenizas y escombros. Pero aún era más aterrorizador las cenizas en las que se habían convertido los corazones de sus habitantes. Solo se necesitaba cruzar la frontera para darse cuenta de la enorme carga que pesaba sobre esa tierra. Fue en un culto en la iglesia de Múnich que lo vi. El exsoldado de las fuerzas especializadas alemanas que había montado guardia en la zona de los baños de Ravensbrück. En realidad, era el primero de mis carceleros que había visto desde entonces. Y de repente, el pasado acudió a mi memoria. La sala repleta de hombres que se burlaban y reían, los montones de ropa, el rostro de Betsy pálido de dolor. Aquel exsoldado se me acercó cuando ya quedaba poca gente en la iglesia, con el rostro radiante y haciendo una inclinación. «¿Cómo le agradezco su mensaje, señorita?», me dijo. «Y pensar que, como dice usted, él lavó mis pecados». Y extendió su mano para estrechar la mía. Y yo, que tantas veces les prediqué a los residentes de Blumendal la necesidad del perdón, me negué a darle la mano. Sin embargo, en ese mismo instante en que los pensamientos de venganza y de ira bullían en mi corazón,
me di cuenta de que eran pecado. El Señor Jesucristo murió por ese hombre. ¿Iba yo a pedir más? Señor Jesús, dije orando, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Procuré esbozar una sonrisa, luché por extender la mano, pero no podía, no sentía nada. Ni la más insignificante chispa de cordialidad o piedad, y de nuevo pronuncié en silencio una oración. Señor Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Y al estrecharle la mano, ocurrió lo más increíble. Desde el hombro a través del brazo y por la mano parecía pasar una corriente de mí a él, mientras que en mi corazón nacía para este extraño un amor que me sobrecogía. Entonces descubrí que la sanidad del mundo no depende de nuestro perdón ni tampoco de nuestra bondad, sino del perdón y la bondad de Dios. Cuando Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da, junto con el mandamiento, el amor mismo. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.